Hola Laura, Bueno, Alejandro, Fran. sí, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Le pido por favor a los panelistas que apaguen su audio primero. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta webinar. Mi nombre es Laura Villalba y voy a estar moderando hoy día esta webinar. Para hablar de paisajes productivos protegidos, le hemos juntado a los principales referentes de este concepto. Pero antes de darle la palabra al primer panelista, yo quiero explicar un poco cómo va a ser la dinámica de esta webinar. Primero los panelistas van a ir presentando y en la medida que lo vayan haciendo, queremos que vayan haciendo sus preguntas, pero por favor indiquen a quién va dirigida esa pregunta, porque nosotros vamos a ir tomando nota. Al final vamos a tratar de responder, dependiendo del tiempo, por lo menos 2 o 3 preguntas por panelista. Aquellas preguntas que no fueron respondidas, vamos a estar haciendo una compilación con ayuda de los propios ponentes y los vamos a estar enviando a sus respectivas direcciones, con esas que ustedes se inscribieron para la webinar. Entonces, le doy a toda la bienvenida. Vamos a comenzar entonces con Alejandro Braun, el expresidente de la Fundación ProYungas, y nos va a estar hablando de qué se trata este concepto. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días, gracias Laura. En primer lugar, obviamente que es una gran satisfacción esto de poder estar todos juntos compartiendo este concepto que cada vez está tomando más impulso y que de alguna manera refleja una preocupación creciente que hemos tenido en el norte de Argentina, vinculado con esto de cómo vincular las actividades productivas con la preservación del medio ambiente. Y además en un mundo, lo estamos viendo en este momento de pandemia, que cada vez reclama, por un lado, acciones económicas para salir de la postergación en la cual estamos inmersos, pero hacer eso en un marco de sustentabilidad ambiental, ¿no? Es decir, que las dos cosas hoy para nuestras sociedades son tremendamente importantes: producir más empleo, sacar a mucha gente de la pobreza, pero por otro lado hacerlo en un marco de un mundo que requiere más preservación del ambiente. La próxima. Yo no estoy, bien. Un poco este concepto surge del norte de Argentina. El norte de Argentina es la región del país con más diversidad biológica, más diversidad de ecorregiones. Tenemos 8 ecorregiones a lo ancho del norte del país, con todas ecorregiones de muy alta biodiversidad, pero simultáneamente, y un poco lo que se ve en la imagen en el mapa de la derecha, inmerso en un contexto social de mucha postergación y de una calidad de vida deficiente. De hecho, los colores rojos que marca la foto marcan niveles de calidad de vida muy bajos comparativamente. Así que el norte de Argentina tiene esa dualidad, es decir, alta biodiversidad, pero por otro lado también alta postergación social. La próxima. De alguna manera, esta dualidad, digamos, ha generado un poco en la sociedad el concepto, bastante generalizado en la Argentina, de que las actividades productivas son parte del problema de la preservación ambiental. Sin embargo, cuando uno mira una foto, como por ejemplo la que estoy mostrando en este momento, en donde se ve plantaciones de cítricos y también caña de azúcar, también podemos ver que eso está inmerso en una matriz de sistemas ambientales o de sistemas silvestres, muchas veces en muy buen estado de conservación. Y esta es un poco la foto que nos ha generado esta idea de trabajar en un concepto que vincula en una forma armónica las actividades productivas con la preservación del medio ambiente. Y que no solo lo vincula, sino que además nosotros consideramos que esas actividades productivas son el garante de la preservación de ese entorno ambiental. Para decirlo de una manera un poco más gráfica, quizás más entendible, en el noroeste de Argentina, esta foto claramente es un paisaje que en un primer plano
Tenemos la caña de azúcar, que ocupa quizás en la foto un 20% de la imagen, es lo que pasa en los territorios, esos paisajes, las actividades productivas quizás están ocupando un 20-25% de ese paisaje. En un segundo plano tenemos selvas en montaña que están bajo conservación privada, y más atrás, en tonos de azul o celeste, se ve lo que es un parque nacional que preserva las fuentes fundamentalmente de agua y también, por supuesto, de biodiversidad. Todo este paisaje que nosotros vemos en este momento está siendo sustentado por esa actividad productiva que ocupa el 20-25% del territorio. Y eso ocurre porque esa actividad productiva es la que se encarga de preservar como espacio privado y la que ha hecho en forma directa o a través de gestiones políticas asegurar la preservación de los servicios ambientales que esa actividad productiva y sobre todo esa actividad agroindustrial necesita. Por eso todo este espacio que ustedes están visualizando en la foto es lo que nosotros llamamos paisaje productivo protegido. Un paisaje en el cual la actividad productiva es el garante, es el motor de la preservación de ese espacio. La próxima, por favor. Este concepto de paisaje productivo protegido tiene 5 líneas de acción. Una tiene que ver con lo que, bueno, comenté recién un poco, la planificación del territorio. Entonces, la base del concepto de paisaje es planificar en dónde están las actividades productivas y en dónde se preserva la naturaleza. Eso, por supuesto, está asociado en el marco de un proceso de mejora continua del desempeño socioambiental de la actividad productiva. Eso requiere también un seguimiento a través del tiempo, un seguimiento ambiental y social a través de distintas metodologías. Una comunicación, es decir, el hecho que la sociedad hoy vea al sector productivo muchas veces como parte del problema ambiental es esencialmente un problema de comunicación. El sector productivo tradicionalmente no ha comunicado, o cuando ha comunicado mal, y ese espacio lo han ganado quienes de alguna manera critican permanentemente el desempeño ambiental y social del sector productivo. Así que esto es un espacio que el sector productivo tiene que volver tiene que recuperar, y lo tiene que recuperar tanto en forma interna, porque es muy importante también que al interior del propio sistema productivo se reconozca y se sepa qué es lo que se está haciendo, pero también es muy importante comunicarlo hacia afuera. Y en esa comunicación hacia afuera es también muy relevante la construcción de alianzas estratégicas con otros actores que comparten el territorio. Actores que tradicionalmente y muchas veces cuando la empresa se ha vinculado de una forma antagónica, con una mirada crítica, etc. Es muy importante construir estas alianzas en el territorio que acompañen a este desempeño socioambiental en la cotidianidad. La próxima. Por supuesto que el desarrollo de este concepto de paisaje productivo protegido no es un pensamiento que viene de alguna manera desarrollado por una empresa al margen de lo que pasa en los territorios, sino al contrario, es un proceso que implica mucha movilización social, mucho trabajo con grupos, con empresarios, con otras organizaciones, con espacios gubernamentales, con espacios internacionales, es decir, todo el desarrollo de este concepto, todo el involucramiento del sector privado en el desarrollo de este concepto de paisaje productivo protegido es el producto de muchas reuniones, seminarios, talleres, etcétera, que hemos hecho a lo largo de estos 10 años que este concepto viene siendo llevado en la Argentina. La próxima. Bueno, y esto nos ha llevado, ya un poco finalizando, nos ha llevado a impulsar este concepto en una diversidad de paisajes, desde la producción cañera, la producción de cítricos y más actualmente con el desarrollo ganadero, fundamentalmente en la región
chaqueña, y también con el desarrollo de plantaciones forestales. Es decir, un poco este mosaico de fotos muestra la diversidad de situaciones en las cuales este concepto de paisaje productivo protegido puede ser aplicado, y que sentimos que el sector productivo lo está tomando, por lo menos en Argentina, y sabemos que también ahora en Paraguay lo está tomando con mucho entusiasmo, porque, bueno, de alguna manera empieza a sentirse como parte de la solución a los problemas ambientales, y empieza a sentirse un poco como fuera de ese rótulo de parte del problema como tradicionalmente han sido considerados. La próxima y última. Bueno, y un poco lo que decía recién, digamos, este concepto, que es un concepto en crecimiento, es parte de una organización intersectorial en donde hay organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Moisés Bertoni, Wildlife Conservation Society, que nos acompañan hoy, The Nature Conservancy, bueno, por supuesto, la ONG que yo conduzco, que es la Fundación Proyungas, y por el otro lado también un conjunto de empresas en crecimiento, como el complejo agroindustrial Ledesma, que produce azúcar, el 15% de azúcar del país, casi la mitad del papel de escritura a partir del bagazo de la caña de azúcar del país. La empresa San Miguel y Citrusville son dos de las más grandes empresas citrícolas de Argentina, que están localizadas en la provincia de Tucumán. Ledesma está localizada en la provincia de Jujuy, y bueno, también asociaciones de pequeños productores, en el caso de Formosa, como Aqueproa, pequeños productores chaqueños, y bueno, lo que hoy también nos trae a colación de esta webinar, cooperativas como Neuland, o un conjunto de empresas ganaderas lideradas por la estancia Sombrero Hobby. Bueno, en definitiva, digamos, esto es un poco lo que yo quería compartir como parte de ese concepto. Es una experiencia que a nosotros nos trae mucha satisfacción. Sentimos que por un lado el sector productivo ha sido muy eficiente a través del tiempo en ir generando los recursos económicos y la estabilidad social que necesitan nuestros países. El sector ambiental ha sido muy eficiente en plantear la importancia del ambiente silvestre a la sociedad, pero realmente el futuro requiere de que podamos juntar estas dos visiones y trabajar juntos. Y eso no es más que este concepto de paisaje productivo protegido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante. Ahora, nosotros necesitamos, de alguna manera, impulsar esta herramienta en Paraguay también. Entonces, ese consorcio conformado en Paraguay para impulsar este concepto, de eso nos va a hablar ahora María del Carmen Fleitas. Ella es directora de la WCS en Paraguay. María del Carmen, contigo. Bueno, buenos días, muy contenta de poder hablarles de este concepto que venimos impulsando hace ya 2 años oficialmente, e incluso antes ya en forma extraoficial. Bueno, gracias al apoyo y al ejemplo que nos ha dado la Fundación Proyungas, hemos podido iniciarnos en este esquema que se llama Paisaje Productivo Protegido, y les quiero comentar un poco cómo fue el proceso que nos llevó a eso, y sobre todo cuál es la relación y cuál es la similitud que encontramos nosotros con el modelo argentino en este caso, y cuáles son las posibilidades reales de desarrollarlo en Paraguay. Bueno, yo estoy trabajando con WCS en el marco, estamos trabajando en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, con el apoyo de USAID, y tenemos unos socios de los cuales también les voy a hablar. Siguiente, por favor. Nosotros somos WCS, estamos trabajando en 60 países para proteger paisajes y vida silvestre.
a través de soluciones basadas en la ciencia y adoptando siempre acciones que beneficien tanto al entorno natural como a las poblaciones que viven y que se sustentan de ese entorno natural. Siguiente. En ese sentido, dentro de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, venimos trabajando hace ya 5 años para, somos un grupo de 6 organizaciones de todo tipo, de todos los sectores de la sociedad, digamos, el sector público, sector privado, tenemos el sector financiero, la sociedad civil, y entre todos tenemos un objetivo común que es impulsar un modelo productivo sostenible, sobre todo en la cadena de valor de carne, que es el principal rubro económico del Chaco paraguayo, que haga posible tanto el desarrollo económico, pero también con una utilización racional de esos recursos de los cuales dependemos. Siguiente. En ese sentido, nosotros vimos una oportunidad, un modelo que nos parecía muy adecuado para el Chaco, teniendo en cuenta sobre todo que el Chaco es un territorio donde de por sí se conjugan ya el paisaje productivo con el paisaje silvestre. Es una constante y es digamos, una característica del Chaco, esa dualidad de uso del territorio, y nos parece que para que se puedan desarrollar de manera armónica las dos cosas, hay que adoptar modelos que tengan beneficios para las dos partes. Entonces, en ese sentido, vimos que el paisaje productivo protegido respondía a ese modelo que estábamos buscando, donde las actividades productivas generan un recurso económico que, por supuesto, sirve para mejorar la calidad de vida y para la estabilidad social de las poblaciones que viven en esos sitios, pero también a la vez se pueden reinvertir esos recursos en preservar los ecosistemas donde se desarrollan. Entonces, ahí vemos que hay ese beneficio doble para el triple en este caso, para la parte social, para la parte ambiental, y también hay un beneficio económico. En ese sentido, el siguiente, firmamos en el 2018 ya un convenio, siguiente diapositiva, con la Fundación Moisés Bertoni aquí en Paraguay y la Fundación Proyungas, que nos transfiere ese modelo de paisaje productivo protegido para poder nosotros implementarlo aquí en Paraguay y específicamente en el Chaco, que es nuestra zona principal de concentración geográfica. Creemos que el Chaco tiene unas características, y sobre todo los productores del Chaco tienen unas características que se ajustan ya a lo mejor lo que le falta es ir ese pasito más y llegar a la certificación, porque ya vemos que hay una adecuación de sus actividades productivas al entorno ambiental en la mayoría de los casos. No vamos a decir que son todos, pero hay muchos ejemplos buenos, y esos ejemplos buenos merecen ser recompensados con algún tipo de incentivo, que puede ser, por ejemplo, la certificación de paisaje productivo protegido. Siguiente. Entonces, como les decía, vimos que había un modelo, que es el que está en el centro de la pantalla, el modelo de paisaje productivo protegido, que busca conciliar la conservación de la naturaleza con la producción en territorios de alto valor ambiental. Nosotros, WCS, veníamos ya trabajando desde hace, la verdad que desde 1895 que se creó nuestra organización, pero en Paraguay estamos desde el 2010, trabajando en soluciones basadas en la ciencia que benefician tanto a la naturaleza como a la humanidad. Y la Alianza para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la cual estamos trabajando de la mano de WWF y nuestros otros socios que pudieron ver anteriormente en pantalla, estamos promoviendo modelos de desarrollo sostenible que buscan diversificar e intensificar la producción en el mismo territorio, planificar y preservar el medio ambiente por medio de la innovación y la ciencia. Entonces, hay una conjunción muy clara de objetivos, de estrategias y de alcance de nuestras instituciones, de nuestros modelos. En ese sentido, vemos que se alinea completamente todos nuestros trabajos y todas nuestras estrategias
Entonces, hay una posibilidad muy alta de éxito en el paisaje, en replicar el paisaje productivo protegido en el Chaco. Siguiente. Las acciones que veníamos desarrollando ya desde el 2014, más o menos ya en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, son trabajo con productores individuales, con cooperativas, mucho trabajo de concienciación ambiental, trabajo de reconocimiento a los actores, porque nos parece, como ya les había mencionado, que no hay un reconocimiento a aquel productor que busca hacer las cosas bien, y no solo de acuerdo a la ley, sino que va incluso más allá de la ley y trata de, por ejemplo, nuestro programa de conservación de jaguares, no tendría ningún éxito si es que no tuviera una respuesta positiva de parte del productor, que incluso acepta pérdidas a veces para no afectar a la población de felinos que existe en su propiedad. Entonces, en ese sentido, creo que hay una carencia, digamos, de incentivos para los productores, y en ese marco creemos que hay una ventana de oportunidad en el paisaje productivo protegido. Siguiente. El paisaje productivo protegido, como ya les explicó el señor Brown, viene trabajando en esas mismas áreas, busca integrar un poco el concepto de producción con el concepto de conservación, y también se abre a la comunidad y beneficia a su entorno social. Entonces, ese modelo es un modelo ideal para su replicación aquí en Paraguay y sobre todo en el Chaco. Siguiente. Y dentro de lo que estaba mencionando como incentivos, creemos que llegar a lo que llegaron ellos en Argentina, que es la certificación del compromiso ambiental y social, un sellito que puede parecer insignificante, pero que tiene toda una historia detrás, que tiene un reconocimiento muy visible a la producción sostenible de un establecimiento, de una región, de un productor. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ahí es a donde queremos llegar. WSS está en esto por un objetivo de conservación, pero el objetivo de conservación no puede ser cumplido sin tener de parte del productor esa voluntad y ese trabajo que ya lo vienen haciendo y que nosotros buscamos reconocer a través de la certificación de paisaje productivo protegido. Nada más, les quiero agradecer su atención y por supuesto quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, María del Carmen. Le mandamos saludos a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook, también de nuestras páginas de Facebook, y les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, por favor, solamente identificando a quién va dirigida esa pregunta. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Jan Esperanza. Él es el director de la Fundación Moisés Bertoni. Nos va a estar hablando de la importancia de innovar en la búsqueda de alternativas para conciliar justamente eso, la producción con el manejo de los recursos. Así es que, Jan, ¿estamos contigo? Perdón, hola, buen día a todos, muchas gracias. Bueno, efectivamente, un gusto también saludarle acá a los colegas. Yo creo que han explicado bastante bien ya en qué consiste. Me gustaría entonces, de alguna manera también, hacer un comentario de por qué en este contexto esta metodología o esta oferta concreta se vuelve algo relevante, digamos. No sé si pasamos la presentación, porque lo que estamos hablando básicamente es de cómo conciliar el tema de la producción con el tema de la conservación, ¿verdad? Y Alejandro puso muy bien en contexto cómo esta pandemia de alguna manera nos va a obligar sin dudas a poder recuperarnos de alguna manera relativamente rápida, digamos, en economías que están realmente muy maltrechas y en un tema que fue bastante devastador. Pero esto también va a tener que ser hecho en el marco de esto que llamamos la sostenibilidad. Y yo lo que quería hacer el comentario es que, de alguna manera, esta es la nueva tendencia a nivel mundial, y esto se puede ver tanto en la geopolítica como en los mercados, como en el propio comportamiento de los consumidores. Si hablamos, por ejemplo, a nivel, digamos, macro, bueno, todos conocemos de que
los países del mundo se han comprometido con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Y cada vez, digamos, hay una mayor conciencia de que tenemos que avanzar como planeta y los países de alguna manera se van comprometiendo hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales fundamentalmente también es el tema de la acción por el clima, digamos. Y uno percibe como entidades muy importantes, por ejemplo, la Comisión Europea el año pasado plantea en diciembre lo que le llaman el Green Deal, el gran acuerdo verde, digamos. Europa se plantea convertirse en el 2050 en un continente carbono neutral y asigna un presupuesto de casi un trillón de euros caminando hacia ese objetivo. Y obviamente eso, y también empiezan a establecer reglas de juego que tienen que ver de cómo se van a vincular con diferentes países en el mundo a partir de ese objetivo. Nosotros como Mercosur, por ejemplo, estábamos a punto de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Obviamente ese acuerdo tiene una serie de salvaguardas ambientales que tienen mucho que ver con la forma en que nosotros vamos a producir si queremos entrar en un mercado que es extremadamente atractivo, ¿verdad? Un mercado que de alguna manera tiene un ingreso per cápita superior a los $45.000 en promedio y que tiene un potencial enorme, digamos. Entonces, esas cuestiones empiezan a dibujar en cuál es el contexto en el cual nosotros tenemos que movernos, digamos. Esto que tiene que ver con la geopolítica, digamos, del desarrollo sostenible o de esto que estamos hablando. Pero también los mercados se mueven en esa dirección. En estos días nada más, Marfrig, que es una de las principales frigoríficos a nivel mundial en el Brasil, anunciaba con bombos y platillos una línea de carne carbono neutral, decía, que son producidas básicamente en el Brasil a partir de sistemas silvopastoriles, y esto le dio un destaque muy fuerte, precisamente ya preparándose para esta nueva lógica de los mercados. También el año pasado, el propio Larry Fink se llama el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más importante del mundo que administra activos por 6 trillones de dólares. Ahí es lo que está diciendo la nueva regla de juego. Y él mencionaba en una carta que anualmente le envía a las empresas en donde este fondo invierte y le decía a las empresas donde este fondo invierte, claramente nosotros solamente vamos a ir invirtiendo en empresas que puedan demostrarnos que tienen un propósito, que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen en consideración muy claramente el tema ambiental y ese tipo de cuestiones. Lo mismo ocurrió con otra asociación muy importante en los Estados Unidos, se llama el Business Roundtable, que agrupa a las 200 empresas más grandes de los Estados Unidos. Los CEOs, los gerentes generales de esta empresa son los que conforman esta asociación empresarial americana muy importante. Y mencionaban el año pasado en una carta abierta en el New York Times en los Estados Unidos que ellos de alguna manera ya no iban a seguir el mantra que históricamente había dominado la organización y que decía que el principal objetivo de los CEOs, de los gerentes generales de las compañías, era maximizar la rentabilidad de los accionistas, digamos, de manera lícita. Que eso estaba eso estaba pasado, que había que implementar otro tipo de objetivos también. Por supuesto que se mantenía este objetivo, generar rentabilidad para los accionistas, pero había que empezar a hablar también de otras cuestiones que iban a ser parte de los principios fundamentales ya de esta asociación, que de vuelta el tema del cómo trabajar con los colaboradores, el tema del cambio climático, el tema ambiental. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una corriente global, tanto de los países, de los continentes como Europa, de los países a nivel mundial a partir de los ODS, de los mercados que se van de alguna manera alineando y los consumidores que van exigiendo este tipo de cosas. Inclusive el mercado que históricamente para nosotros de repente han sido menos exigentes como el mercado chino, empieza a plantearse en el propio decálogo, digamos, o el plan de acción del Partido Comunista Chino, que es todavía una sociedad bastante centralizada en ese sentido, ya plantea con mucha claridad, y probablemente lo hacen por propia necesidad, algunas acciones muy concretas vinculadas al tema ambiental, por ejemplo. Entonces, el mundo se mueve en esta dirección. Y de alguna manera, a partir de esa realidad, es en donde este tipo de propuestas, como los PPP, como los paisajes productivos protegidos, toman mucha relevancia porque plantea algo concreto que se vincula a cómo de alguna manera subirse a un carro, subirse a una tendencia global que nos lleva en una dirección determinada y que por eso estaba mencionando esto. Y un poco y el siguiente, por favor, Laura.
Estas son las nuevas reglas de juego, digamos. Y básicamente, ¿cómo avanzar en esto? Y acá hay tres cuestiones que yo quisiera destacar de esta metodología. Primero, que plantea alianzas estratégicas, digamos, que plantea de alguna manera cómo poder generar un espacio de articulación y de trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones productivas, los gobiernos locales de alguna manera también metidos en esto. Y esto es muy importante porque si vemos que estas son las nuevas reglas de juego, necesitamos también una nueva forma de funcionar, digamos. Olvidarnos de esa lógica absurda de la confrontación, de la acusación, de decir ustedes hacen esto, ustedes hacen aquello, sino que básicamente ponernos a trabajar juntos para poder subirnos a ese carro. Y acá hay un know-how que existe, hay un método, hay un sistema que se puede poner a disposición, que ya se probó, lo hicieron muy bien los amigos acá, Alejandro de Proyunga, ya lo han probado con empresas muy importantes, esto funciona, se ha sistematizado, hay un know-how, hay un saber hacer, digamos, y hay un método que perfectamente puede ser entonces replicado, que perfectamente puede ser implementado con otras empresas, digamos. Entonces, de alguna manera, tenemos una dirección, tenemos una tendencia, tenemos unas nuevas reglas de juego y de alguna manera presentamos a partir de estas iniciativas que implican alianzas estratégicas una metodología, una forma, un know-how para poder realmente avanzar hacia eso que llamamos conciliar. Pues no se trata solamente entonces de una idea abstracta, no se trata solamente de una filosofía, que por supuesto es importante, se trata de una filosofía, pero se trata de un pragmatismo, de una forma concreta de llevar adelante esto. Y bueno, y finalmente también un poco mencionar el siguiente cuadro, que es lo que estoy diciendo, este pragmatismo, este tema en concreto, digamos, fíjense en este mapa, que en realidad se ve muy pequeño ahí, pero ya son 5 lugares concretos, específicos, en el Chaco, paraguayo en este caso, que ya están iniciando este programa de PPP, digamos, de paisaje productivo protegido. Entonces, de vuelta para resumir, estamos dentro de una dinámica, de unas nuevas reglas a nivel global que no van a cambiar con esta pandemia, al contrario, creemos nosotros de que esto se va a sostener, se va a fortalecer y es importante que empecemos a desarrollar de una manera articulada, de una manera colaborativa, mecanismos, sistemas, métodos, know-how que permitan avanzar hacia eso. El PPP es una herramienta concreta en ese sentido, ya se ha hecho en la Argentina, ya tenemos acá una serie de propuestas concretas que estamos implementando y realmente estamos muy entusiasmados de que esto pueda seguir ampliándose y seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Entonces, ahora, por suerte, en este día le tenemos a los principales referentes, no solamente a esas organizaciones que estamos impulsando este concepto, sino también le tenemos a los protagonistas, a los que van a poder implementar este concepto. Queremos saber cómo fue la primera experiencia real de paisaje productivo protegido, pero desde un punto de vista productivo. Y para ello le tenemos a Miguel Ulibarri, él es el exgerente de la empresa Ledesma. Te escuchamos, Miguel. Buen día, muchas gracias por la invitación a Moisés Bertoni, Proyungas, WSC. Es un placer poder compartir con ustedes y transmitir un poco esta experiencia que ha sido casi una experiencia de vida, lo que hemos vivido en estos casi 17 años que compartimos esta relación. Primero, ¿quién soy? Soy ingeniero agrónomo, en Ledesma tuve una trayectoria de 42 años, ocupé funciones de gerente de producción durante 24 años, 6 años como jefe de investigaciones y luego 12 años a cargo del área de investigación que se conformó a partir del año 2006. Es necesario tener, que ustedes puedan, para poder entender todo el proceso, la condición iniciática de todo esto. El Ledesma es una empresa que hace un uso amplio del territorio, tiene 150.000 hectáreas de dominio propio y de los cuales 40.000 están bajo producción. A fines del siglo pasado y a comienzos de la primera década, Ledesma tuvo un proyecto de crecimiento para alcanzar un crecimiento de un incremento casi un 20% más de su producción de azúcar. Eso implicaba una suerte de cambios y metodológicos y de inversiones en desarrollos productivos muy importantes. Y Ledesma se abocó fuertemente a esa tarea
pero lo hizo con una mira de inversiones tecnológicas, de desarrollo de mejoras internas dentro del sistema productivo. ¿Cuáles eran esas mejoras que fue incorporando? Mejoras en el sistema de riego, una novedad muy importante que está poco difundida, poco expresada, poco mostrada externamente. LEDESMA incorpora, para ganar terrenos que habían sido degradados por sanidad, casi 10.000 hectáreas de las 40.000, incorpora el drenaje parcelario, que es una tecnología de mejora para que el proceso de producción ganara espacio y no tuviera que seguir continuando en ocupar nuevas tierras al sistema productivo. En ese concierto de crecimiento del LEDESMA, también a comienzo del 2000, aparece el tema de la conflictividad ambiental y la necesidad de que la compañía comience a tener un desempeño ambiental sólido en su sistema productivo. Se contrata una empresa que nos hace un relevamiento de toda nuestra situación y nos identifica situaciones a lo cual debemos trabajar. Esas situaciones eran mejoras en el sistema de tratamientos de agua, se colocan los lavados de gases en las calderas, se comienza a trabajar con cosecha en caña verde evitando la quema. O sea, LEDESMA comienza a tener una actitud sobre el tema ambiental de sistema productivo propio fuerte y con alta inversión. O sea, internamente identifica que el tema ambiental para el sistema productivo va a ser el tema de los futuros tiempos y actúa en consecuencia de manera iniciática y antes que todo el sistema productivo azucarero de Argentina. Entonces siente que pone sobre ese aspecto una fuerte impronta con una fuerte inversión. En ese contexto, ese trabajo hecho con el sistema de inversión lo aboca sobre el crecimiento vertical de la producción, pero el crecimiento vertical no alcanzaba para poder cumplir con las metas que se había establecido, llegar a 400.000 toneladas de azúcar. Entonces decide también crecer en nuevos territorios, y esos nuevos territorios, uno de ellos es un sector llamado Sausalito, una superficie de 3.400 hectáreas, a la cual se iban a transformar 1.100 hectáreas nada más, y ahí aparece el conflicto. Ese avance sobre ese territorio se hace cumpliendo todos los requisitos de ley. Hay un problema acá que está pasando. Con todos los requisitos de ley. LEDESMA cumple uno a uno, no había ningún impedimento legal, tenía todos los requerimientos que la autoridad de aplicación requería, pero aparece una situación que LEDESMA no la tenía identificada, que era lo que sería, hay un ruido ahí en el fondo, lo que sería la visión de la sociedad frente a ese avance del nuevo territorio. Y la sociedad dice, la licencia social no está dada para ese territorio, porque ese territorio es un territorio de conectividad y para nosotros es muy importante. O sea, comienza un conflicto entre el sistema legal de habilitación de tierras y la percepción de la sociedad ambiental, sobre todo, que dice, ustedes no pueden avanzar porque a pesar de que tengan todas las licencias, la licencia social no la tienen. Entonces comienza una controversia muy importante y LEDESMA no desea que esa controversia tome cuerpo, detiene, no avanza, y en ese momento aparece un momento que el doctor Alejandro Brown identifica que no era momento de controversia, sino era momento de diálogo posiblemente, o de comenzar a entender cuáles eran los requerimientos de cada parte, y tanto del mundo ambiental como del mundo productivo. Yo creo que ese diálogo, ese primer acercamiento, que reconozco que lo hace el doctor Brown, es el elemento que dispara un nuevo modo de ver las cosas. Entonces, hasta ese momento, el sistema de LEDESMA tenía una mirada muy clara y entendía internamente que trabajaba sobre las mejoras ambientales, pero sobre el sistema productivo, el entorno que tenía que ver con el sector que producía, pero tenía un desconocimiento del entorno en el cual estaba inserto ese sistema productivo. El doctor Alejandro Brown, cuando comenzamos el diálogo, dice una frase que a mí me parece una frase maravillosa, porque casi abre un poco el diálogo, que dice, lo que para ustedes es conflicto, para mí son oportunidades. Lo que ustedes creen que tienen problemas, ustedes tienen muchísimas oportunidades de trabajar.
Entonces aparece una lectura, aparece un diálogo, una atención de que esa frase era una frase a tener en cuenta. Y se abre un diálogo, con desconfianza inicial, por supuesto, pero un diálogo que comienza, lo que llaman un diálogo socrático, a entenderse desde qué lugar hablaba cada uno. En un momento Ledesma le dice al doctor, por favor, si tienen un plan, nos pueden proponer. Deseamos que trabajemos sobre este sector que es Sausalito. Y dice, no, le vamos a trabajar sobre todo el sistema productivo de ustedes y el sistema natural que ustedes tienen. Y le voy a presentar un plan sobre eso. Ledesma lo acepta. Y de ahí nace lo que sería el plan de ordenamiento territorial. Primer trabajo a nivel nacional donde una empresa privada decide ordenar su territorio y lo presenta a las autoridades. Ese plan de ordenamiento da lugar posteriormente a lo que sería la ley de bosques a nivel provincial y a nivel nacional. Ledesma fue iniciático en ese sentido. Y ahí comienza, a partir de eso, un reconocimiento de lo que Ledesma tenía como entorno de su sistema productivo. ¿Y qué descubre? Que el sector del entorno de Ledesma es el sector más protegido de Yungas. Algo que hasta ese momento no conocía. O sea, comienzan a aparecer los valores ambientales propios, pero no identificados. Entonces, la primera cuestión es la identificación de un tema. Ahora, ¿cómo se puede dar eso? Primero hay dos cosas. Lo que hablé recién, la confianza. El segundo tema son los interlocutores válidos. No puede haber un proceso que se lleve adelante si no hay interlocutores válidos. Segundo, la cabeza de la organización debe estar decidida a avanzar en un camino. O sea, son temas que de alguna manera permiten que luego los sistemas avancen y se relacionen. Yo he sido uno de los segmentos de interlocutor con el sector ambiental. Y yo también he cambiado, al mismo que Ledesma cambió la percepción, yo también he tenido otra mirada totalmente distinta. Entonces, desde ese lugar comienza una relación muy, muy interesante de comenzar a evaluar lo que tenemos en ese lugar. Y comienzan las evaluaciones de fauna, comienzan evaluaciones de cuenca, y comenzamos a identificar otros valores, y comenzamos a comunicarlos, tanto internamente dentro de la compañía, semestralmente hacíamos reuniones a niveles gerenciales, comunicando cada uno de los pasos, novedades o cambios que íbamos generando en los procesos ambientales de la compañía, en cada uno de los sistemas productivos y las cosas que se iban aportando y que íbamos comenzando a ganar información. Pero también tenemos, esa foto que ustedes están viendo allí en la imagen, es lo que comenzamos a trabajar conjuntamente con el doctor Brown, con Alejandro, donde el ingeniero Miguel Ulibarri, a la derecha, como gerente de medio ambiente, y el doctor Alejandro Brown, del mundo ambiental y mundo productivo, juntos presentan en distintos eventos. Esto es en el Consejo Empresario para el Desarrollo Sustentable, hemos estado en universidades, hemos hecho reuniones a grupos de productores, hemos estado también en Buenos Aires en la exposición nacional que se hace en Buenos Aires sobre agricultura. O sea, en distintos escenarios, Ledesma junto con la Fundación Proyunga ha mostrado su desempeño ambiental y lo que esto hoy ustedes están hablando, que es el paisaje productivo protegido y todo nuestro modelo. Termina también como un valor importante que la Fundación Proyungas hoy, con su certificación de marca, Productos Yunga, certifica los productos de Ledesma. El papel de Ledesma está certificado por la Fundación Proyunga, a través de su marca que es Productos Yunga. O sea, eso está hablando de la ligazón, de la mirada que el sector productivo puede alcanzar con el sector ambiental, mirando hacia el mismo lugar. Otro valor también es que no solamente lo decimos nosotros, sino que muchos biólogos, muchos científicos han investigado en nuestros lugares, digamos, territorios naturales, de qué se trataba y el estado de conservación que tenía a través de indicadores, viendo distintos tipos de modelos, tanto el modelo de faunístico como el modelo de flora, e identificaron ellos mismos lo que decíamos previamente de que es el sector más conservado. O sea, para que ese sector esté conservado como síntesis de todo esto, pudo lograrse esa conservación y ese mantenimiento porque hubo un sistema productivo que garantizó en ese momento su conservación y su cuidado.
y hoy en este momento permite también poder sostener una relación desde hace más de 15 años con la Fundación Proyungas y con otras organizaciones, donde ellos siguen contribuyendo con valores y que van incorporando a nuestra relación, y esto se va cada día fortaleciendo. Por eso, creemos que ni Ledesma es la misma desde que comenzó esto, ni tampoco seguramente el mundo ambiental es lo mismo de que pudo establecer esta relación. Esta relación virtuosa que nos ha permitido entendernos, que el conflicto no existe en la medida que podemos entender los intereses del sistema productivo o los intereses del sistema ambiental, y donde ambos pueden encontrar un camino común, es un camino posible. Aquellas empresas que hacen un uso grande, un uso enorme, un uso importante del territorio, tienen la obligación de comenzar a mirar de esa manera. Pero también el sector ambiental debe tener una mirada, y ustedes lo acaban de decir también, que la mirada crítica, solamente acusatoria, no construye de ninguna manera una relación virtuosa, una relación positiva, porque hay que entender los intereses de cada una de las partes. Y cuando cada uno entiende los intereses de las partes, comenzamos a saber qué camino tenemos que recorrer. Y ese camino, de alguna manera, cuando se identifica, termina y confluye en lo que hoy hemos estado hablando, que es el paisaje productivo protegido. Porque no es otra cosa que entender entre ambas partes las necesidades de ambos. Y esa necesidad de ambos lo único que hace es construir positivamente. Creo que ese es un pequeño resumen de lo que hemos tratado de compartir con ustedes, pero creo que el estímulo que tenemos hoy día es de difundir este tipo de enseñanza hacia otros actores, hacia otras organizaciones que seguramente, si lo identifican, profundizan, van a encontrar que esto es un camino correcto. Eso sería un poco una síntesis de lo que es la vivencia, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Por último, le tenemos a Stefan Isaac. Él es el técnico de la cooperativa Neuland. Él nos va a estar hablando de los planes de adecuación e implementación de paisaje productivo protegido como una estrategia para el desarrollo sostenible. Estamos contigo, Stefan. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. Y buen día, acá con la tecnología un ratito. No. Bien. Bueno, yo soy el ingeniero forestal Stefan Isaac de la cooperativa Neuland y quiero mostrar un poco lo que estamos haciendo nosotros, algunas experiencias que nosotros podemos calificar eventualmente como sostenibles en el paisaje que nosotros estamos teniendo. Bueno, ahí bien en el Chaco central, la ubicación de Neuland, junto con sus dos hermanos cooperativistas, Fernheim y Chorditzer Comité. Somos el hermano menor y más joven, construida o fundada por gente que en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, emigró al Chaco paraguayo. Y realmente últimamente, en específico para esa presentación, estuve reflexionando sobre qué es paisaje, qué son servicios ecosistémicos. Laura tuvo que sufrir algunas preguntas ignorantes al respecto. Pido disculpas, Laura, pero realmente entender un poco qué es el paisaje. Y aquí vienen esas cuestiones, porque el tema de paisaje para mí personalmente es algo un poco abstracto, un poco, bien, es un término amplio y algo abstracto, y con eso yo llego al arte, en donde el paisaje muchas veces se percibe en los cuadros, en las imágenes, y deberían ser, o muchas veces, en la mayoría de las veces, esos paisajes pintados
sirven como para dejar colgar el alma, de perderse, de observar y dejar colgar el alma. Y últimamente, en los últimos años, este término paisaje se inserta ahora en una zona o en zonas de producción agropecuaria, de ganadería, y ahí sí es ese de colgar el alma, sí está colgando, pero a veces un poco de la horca, porque causa, para mí personalmente, en especial, causa unas cuestiones así un poco de controversia. Y quiero tratar de destrabar un poquito esas controversias, a ver si lo logro. Entonces, las preguntas que surgen o las controversias que se generan son más bien, bueno, por un lado, paisaje. Se supone que el paisaje tiene un sujeto observador y un objeto observado. Y sabemos que en el museo donde están los cuadros ya mencionados, hay muchos observadores, muchos que observan, presencian un cuadro y tienen diferentes opiniones al respecto. Es el mismo paisaje que ven, que interpretan, y ven, observan y interpretan de una manera diferente. Y eso, a partir del momento en donde tuvimos o tenemos Google Earth, tenemos diferentes herramientas donde tenemos redes sociales, es que somos varios los que observamos el paisaje, somos los locales que nos hemos criado en ese paisaje, que hemos nacido acá, que hemos vivido ahí, que hacemos la vida diaria dentro de ese paisaje. Y está la gente de afuera que observan, como estamos ahora observando esa imagen de Google Earth, y tienen una interpretación totalmente diferente y muchas veces del mismo objeto, ¿verdad? Del mismo paisaje, y tenemos la experiencia de que esas percepciones chocan entre sí y generan controversias muy fuertes, hasta confrontaciones, por suerte hasta ahora, y gracias a Dios, verbales nada más, y de mediática, pero sí, eso duele y realmente el alma no descansa con esos choques. Después la otra pregunta, la otra controversia, como es un término bastante amplio, un mosaico de elementos que confluyen, y yo siendo consultor forestal, teniendo como experiencia y como base términos de referencia, datos específicos, hasta categorías de uso con superficies hasta de 4 dígitos después de la coma y esas cosas. Entonces se sale la pregunta cómo medir, en qué esquema poner esto, cuáles son las dimensiones, cuáles son los efectos. Otra pregunta. Si hablamos de las instituciones, ellos muchas veces dan esa prevalencia a ciertas categorías de uso, tal como es la reserva forestal, que es intocable, franjas de protección. Tenemos la percepción que los caminos no son bien vistos en nuestros planes presentados y parece carecer muchas veces esa noción de integración de elementos como para formar un paisaje, y vemos que nosotros vemos como un paisaje y otros donde queremos, donde necesitamos donde se regula el uso del territorio, no hay tampoco esa percepción. Por otro lado, vemos, yo lo llamo baches funcionales. En la imagen vemos los 2 círculos rojos o los 2 polígonos rojos en rojo, uno es en nuestro bloque central, el otro es Agropil, como ya lo mencionó, que se encuentra ahora con un programa de PPP. Son la misma gente que trabajan ahí. Tenemos datos de alta biodiversidad, de mucha productividad, pero también de alta biodiversidad, y sabemos de
de entre estos, de otros lugares, otras zonas y cercanas a esas zonas que, aunque tengan mayor bosque, sabemos que la biodiversidad es más pobre, porque la realidad de desarrollo de las comunidades son diferentes. Nosotros tenemos nuestro abastecimiento de alimentación, de alimentos en el supermercado, o otro tipo de, otro enfoque en la educación, otro eventualmente nivel de vida, y una economía que nos garantice un ingreso, y en esas zonas eventualmente no existe. Tenemos testimonios de gente de zonas aledañas o de ribereñas del río Pilcomayo que vienen a vivir en nuestro medio, preguntan cómo es posible que tienen esa manada de chanchos así de cerca. O un productor que está teniendo tierra entre esos dos círculos, entre los dos polígonos, informa o cuenta que el Boreví, el tapir, en 15 años de tener su tierra 3 veces vio un Boreví o un tapir, y sabemos que en nuestro medio, en nuestros caminos, en nuestros campos, a menudo vemos cruzar un tapir, un oso hormiguero, diferentes elementos de la fauna silvestre. Entonces, esos baches funcionales, de acuerdo con un tinte social, de comunidad, ¿no? Después del término eso de servicios ecosistémicos, es lógico que cuando por ejemplo, el suelo brinda su servicio a los elementos de la naturaleza, también a nosotros nos va a brindar. Si hace germinar a un arbusto o a una gramínea o lo que fuese, también va a hacer germinar un pasto o algún cultivo, una soja, una maíz. Entonces es el mismo servicio, pero es una lógica compleja, no es solamente el suelo, es por ejemplo los grandes felinos que son cazadores, y que sus animales presa son los herbívoros, y coincidentemente nuestros animales de producción son herbívoros, son los animales presa, y ahí tenemos que entender esto y su funcionalidad dentro del ecosistema. Es una lógica compleja que pocos entienden o no se tiene mucha apreciación muchas veces de eso. Después, mucha gente nos viene a hablar de que todo lo que los elementos de la naturaleza tienen mucho valor, el monte tiene mucho valor, la fauna tiene mucho valor, pero nosotros o los productores que tienen que vivir de esto, que su único capital es la tierra, y tienen que hacerse la vida cotidiana sobre ese capital, no tienen otro ingreso. Entonces preguntan, sí, hay mucho valor, ¿cuál es el precio de ese valor? ¿Cómo influye ese valor en mi balance? Muchas veces tenemos valores negativos que también se precipitan o que se muestran en precio, justamente cuando un puma se alimenta de los terneros. Eso tiene realmente un valor monetario negativo que influye en el balance y negativamente en el balance financiero. Si hablamos de valor, casi el único servicio ecosistémico tangible, digamos, es el suelo, que se encuentra cubierto por bosque, y ahí la lógica de los desmontes. Entonces, ¿cómo hacer como para que eso sea parte del negocio y para que pueda entrar el bosque en la competencia de mercado? Son cuestiones que realmente ahí el alma no cuelga así fácilmente. Y después también esa integración de la producción con los servicios ecosistémicos, para muchos un sistema de interrogación, cómo puede surgir, cómo puede pasar. Bien, yo quiero
son algunas preguntas que me salen así al reflexionar sobre lo que son paisaje y servicios ecosistémicos. Pueden haber más, pueden parecerle a alguno medio estúpido, pero bueno, fui yo y no algo personal y espero que no me culpen. Quiero mostrar un poco qué estamos haciendo nosotros en Neuland con nuestro programa ambiental y dentro de lo que estamos haciendo seguramente vemos cómo algunos de esos términos, de esos elementos ya se presentan, ya se ven cómo se están teniendo en cuenta, aunque empezamos con nuestro programa ambiental antes de que el término paisaje tuvo lugar, pero sí vemos cómo se está presentando, cómo hay formas, cómo se trabaja con esto. Entonces, Neuland abarca más o menos 400.000 hectáreas en diferentes bloques geográficamente separados. Los bloques en verde claro son propiedad de la Asociación Colonia Neuland y los bloques en verde oscuro son terrenos de socios de la cooperativa, de Neuland, que tienen a su nombre propio. La cooperativa cuenta con una política ambiental y vemos en el encabezado cómo ya se encuentra formulado buscar la integración de la producción con la conservación de la naturaleza o del medio ambiente. Ahí ya vemos una idea o una tendencia en dirección a buscar esa sensibilización, a encontrar ese punto medio entre producir y conservar y mezclarlo en lo posible. La política ambiental que nos guía. Bien, la UGA, la Unidad de Gestión Ambiental, que buscamos vincular las instituciones, ecosistemas y productores. Dentro de los ecosistemas, de las instituciones, tenemos el MADES y el INFONA, el Ministerio del Ambiente y el Instituto Forestal, con algunos logros en cuanto a licencias ambientales y algunos convenio marco, mesa técnica con el Instituto Forestal Nacional. En cuanto al ecosistema, vemos la meteorología con la cual estamos justamente al momento sufriendo o viviendo de un extremo, y un mosaico de suelos. En realidad, Neuland se ubica en una zona bastante homogénea, pero sí tenemos en el Chaco un mosaico de suelos interesantes. Y los productores con una cultura territorial formada durante los últimos, en Neuland, casi 75 años. Vinieron con esa experiencia de Rusia. Vemos las imágenes con las estepas en Rusia donde cultivaron trigo y otros cultivos, ríos, o sea, un paisaje totalmente diferente a lo que vieron cuando llegaron. Lo que acá se tenía, el monte, el bosque, entonces tenían que adaptar su experiencia y así se formó esa cultura, o sea, trabajando y formando la cultura territorial sobre el suelo primero arenoso de los espartillares y luego abriendo con la tecnología como para llegar a tener superficies más amplias también sobre el suelo arcilloso que estaba cubierto por los montes. Y finalmente una experiencia ya más perfilada donde incluyó la experiencia sobre los errores y correcciones hechas más la sumatoria con las leyes existentes en el tiempo que se dieron. Entonces ya un esquema de experiencia más óptimo, más sofisticado. El trabajo del programa ambiental consistió en esa licencia ambiental global con responsabilidad individual, donde se formó una línea de base con cartografía muy importante que se precipitó en un estudio ambiental
sobre el impacto ambiental con el plan de gestión ambiental. Ese plan de gestión ambiental hace aterrizar, buscar mitigar los impactos negativos, monitorear las mitigaciones y buscar potenciar los impactos positivos, acá en una forma más abreviada lo que es el plan de gestión ambiental. Y vemos algunas acciones que sí tienen incurrencia en el paisaje, en la protección y en la formación del paisaje. Por ejemplo, estamos trabajando con corredores biológicos y no netamente en la formación de corredores biológicos. Nosotros los locales sabemos que tenemos una red de corredores biológicos, el paisaje productivo con una alta conectividad con todas las franjas que se han dejado en el paisaje, franjas de protección importantes para frenar el viento y para formar esa conectividad, primordialmente para frenar los vientos fuertes. Eso vemos tanto en los paisajes antiguos del asentamiento como también en los paisajes, digamos, modernos. La franja de protección es un elemento muy importante. Después también en proyectos de investigación de ver cómo y qué está funcionando dentro de los corredores biológicos, por qué son corredores biológicos, involucrándole a los muchachos, a los jóvenes del colegio, para darles una noción cómo está funcionando. Y yo creo que ahí se da justamente esa diferencia eventualmente de la noción de la importancia de la conectividad de los corredores biológicos, de las franjas de protección y de la importancia de la vida silvestre. El monitoreo de fauna nos da una pauta de un poco esa cuestión de medir y de ver, de entender los efectos y de medir la magnitud. Y vemos con el monitoreo podemos poner en números lo que está ocurriendo en el campo, el número de especies, el número de avistamientos, comportamientos, todas esas cosas se pueden hacer a través de esos monitoreos, muy importante. Monitoreo de suelos, sabemos que los suelos, tenemos, como ya vimos, la amplia gama de suelos, también originan los diferentes elementos del paisaje, muy importante. El monitoreo de pozos, vemos que los pozos son muy restringidos a ciertas áreas que son los paleocauces justamente colmatados. Ahí hay pozos, no hay tajamares, entonces hay esa variabilidad en el paisaje. Importante saber, conocer, recabar los datos. La elaboración de una red de monitoreo meteorológico, ahora muy manual, eventualmente en el futuro con una red de estaciones automáticas. Mismo la distribución de lluvias diferentes puede causar diferencias en la percepción del paisaje en un espacio muy reducido. Estudios florísticos, o sea, vemos que al hacer los datos, sacar los datos, ahí sale esa cuestión de medir. Entonces, el plan de reforestación también, en donde junto al productor trabajamos para primero hallar el déficit forestal reglamentado por la legislación y cómo podemos cubrir ese déficit forestal, y vemos otra vez a través del tiempo cómo cambia el paisaje a nivel primero de predio, y la sumatoria de los predios analizados y arreglados puede hacer una sumatoria paisajística importante. Tiene varios medios para eso: sistemas silvopastoriles, la fuerza de cierre vegetativa del Chaco que estamos teniendo, que en un tiempo breve puede cubrir el campo de una vegetación boscosa importante. Entonces son medios que el productor está teniendo a mano para hacer paliar su déficit forestal. La capacitación bastante importante como para hacer continuo esa idea de la política ambiental y de la importancia
del cuidado del medio ambiente, la integración medio ambiente-productividad, tanto con los alumnos por un lado como también con los productores. Y el turismo que nos puede ayudar a que venga gente de afuera, a que nos conozca, que se ponga en nuestros zapatos y nosotros en los suyos y podemos ver y nos podemos entender mutuamente mejor. Entonces surgen ahí los desafíos. Vemos las mismas cuestiones del inicio y los desafíos. Entonces, en vez de chocar las percepciones locales y de afuera, transformarlos en intercambios que pueden sumar en la percepción o en la formación y en la generación de los paisajes. Después, con medir dimensiones y efectos, vemos que es necesario tener recursos para observación e investigación, para entender la dinámica, para cuantificar y para saber qué tenemos, cuáles son los elementos y cómo interactúan para formar el paisaje. En cuanto a las instituciones, es importante y es un desafío sintonizar entre el sector público y privado a través de reuniones, a través de visitas, a través de invitaciones, hacer recorrer el campo y mantener un debate continuo, un debate amigable en lo posible, en donde mutuamente nos tratamos de entender. Y en cuanto a los baches funcionales, según las realidades de desarrollo, es importante emprender un desarrollo comunitario estratégico que tenga en vista la polémica de los títulos, por ejemplo, el desarrollo económico, un plan del territorio como para garantizar a futuro la economía comunitaria para tener los ingresos necesarios y de ese modo hacer funcional óptimamente a los paisajes. Y en cuanto a los servicios ecosistémicos, para entender y hacer funcional esa lógica compleja, concienciaciones y capacitaciones, a través de las investigaciones llegar a tener los insumos para realizar análisis económicos integrales y tratar de lograr con los productores una sensibilidad de equilibrio entre cuánto es necesario como para que los servicios ecosistémicos sigan funcionando optimalmente y la producción pueda brindar los ingresos necesarios como para garantizar el desarrollo a futuro también. Bien, cuestiones que tienen cierta respuesta, pero que siguen buscando todavía respuestas y mediante el programa mediante el programa del PPP, del paisaje productivo protegido en Agrupil. Esto justamente es Agrupil, las 35.000 hectáreas de la comunidad de productores Agrupil, una sociedad de acciones de socios de la cooperativa Neuland, donde se hizo todos esos elementos del programa. Estamos por hacer una línea de base, ya hay ciertos elementos de la línea de base donde donde se está haciendo un diagnóstico, donde estamos buscando implementar ciertas medidas junto con los trabajadores, junto con los empleados, los funcionarios, donde estamos buscando monitorear esas medidas y difundir los resultados. Y no solamente puede mantenerse en un solo terreno, considero que el paisaje se forma de una sumatoria de acciones en diferentes predios. Y en ese caso tenemos en esa estancia obreros que vienen o empleados que vienen de las diferentes zonas aledañas al predio, que pueden dar testimonio, digamos, implementar las mismas cuestiones que nosotros tratamos de hacer en esa estancia. Ellos pueden transmitir a sus comunidades y de ese modo hacer un efecto de suma en la sociedad aledaña a Agrupil y a ese proyecto.
Bien, llego al fin, un poquito apretado con el tiempo, pido disculpas, pero eso es un poco nuestra experiencia, nuestras cuestiones y incertidumbres que tratamos de resolver. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Stefan. Entonces, bueno, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas, muy pocas preguntas, la verdad. Si tienen alguna, tienen la oportunidad ahora. Nos hicieron algunas en el privado también, la gente que nos está siguiendo a través de nuestras páginas de Facebook. Les agradecemos mucho. Vamos a tratar de responder por lo menos una con cada panelista. La primera pregunta que respondo, si este programa está siendo grabado, van a estar disponibles después en nuestras páginas. En el privado nos hicieron algunas preguntas como para Alejandro Brown, no sé si está Alejandro por ahí. Dice, entonces, para redondear, ¿cuáles serían los principales objetivos para incluir esta idea en áreas productivas y cuáles fueron los principales obstáculos que se encontraron al principio? Bueno, a ver, voy a empezar por lo segundo. Los principales obstáculos, y creo que tanto Stefan como Miguel lo mencionaron, es a veces en esa visión del paisaje, cada uno tiene su visión, su impronta, su sentimiento, su interés, y de alguna manera el desafío es ir acercando estas ideas y darnos cuenta que finalmente la continuidad de este paisaje depende de justamente la forma de poder vincularnos y entendernos mutuamente. Y en ese sentido, y lo mencionó Miguel, es sumamente importante el tema de los interlocutores, ¿no? Es decir, que los interlocutores puedan tener la capacidad de tomar decisiones y que puedan tener a veces la mente lo suficientemente abierta como para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que creo que eso es un poco también lo que dijo Stefan, ¿no? Un poco ponerse en el lugar del otro es siempre un gran desafío. Yo creo que, digamos, tradicionalmente el sector productivo piensa que los ambientalistas son gente de ciudad, y que normalmente lo son gente de ciudad que entienden poco de lo que pasa en el campo y la realidad en el campo. Y los ambientalistas piensan que los productores lo único que les importa es hacer dinero. Obviamente con esas dos visiones a veces es difícil ponerse de acuerdo. Y creo que ahí, y un poco lo que hemos venido haciendo nuestras instituciones, ¿no? Las tres instituciones que estamos hoy presentes en esta webinar, es justamente empezar a encontrar espacios de encuentro entre sectores productivos y ambientales, poder charlar, a veces charlar en espacios informales y darnos cuenta que finalmente somos todos seres humanos y todos tenemos los mismos sentimientos. Acá no hay marcianos y humanos, somos todos humanos y necesitamos entendernos. Y creo que eso es lo que lo vamos logrando. Un punto que quiero mencionar también, este concepto que lo empezamos en el norte de Argentina y que lo hemos expandido ahora a Paraguay, como recién mencionó Stefan, es parte de una alianza estratégica, digamos, entre organizaciones ambientales, con financiamiento tanto del Fondo Francés para el Ambiente Mundial como de la Unión Europea, y eso es lo que nos ha permitido tener los recursos y el contexto institucional para trabajar juntos en una mirada ya más transfronteriza. Y en este momento, y en el marco de la Cicosur, estamos también proyectando este concepto a una escala mucho más grande. Es decir, esto que estamos haciendo, y yo lo digo sinceramente, humildemente, este grano de arena o este conjunto de granos de arena que estamos generando y que estamos un poco exponiendo en este webinar, siento que es la piedra basal de algo que se está construyendo y que va a tener mucha envergadura en los próximos años. Muchas gracias, Alejandro. Hay una pregunta que yo entiendo que va para Jan, porque dice que si esos sitios que se muestran en el mapa durante la presentación ya son sitios considerados paisaje productivo protegido en Paraguay, si ya cuentan con el sello, o cuál es la situación. No sé, Jan, si estás por ahí. No, básicamente la idea es precisamente con ellos trabajar en esa dirección. Tal vez vos podés ampliar incluso a la hora que estás un poco trabajando más directamente en campo, pero el objetivo de esto era mostrar que
No se trata solamente de una idea, sino se trata ya de algo que se está implementando efectivamente. Y se parten de esto que se mencionó muy bien anteriormente, ¿verdad? Se parten de conversaciones, de acuerdos, de planteamientos, de tratar de entender los intereses de todos. Y, como dije también en la presentación, de plantear una metodología concreta para poder avanzar. Algo bien concreto, no nos quedamos solamente en el curso, digamos, en la exposición. Y estos 5 lugares que estaban en el mapa responden a eso, a cuestiones concretas, a planteamientos, a acuerdos que ya se iniciaron para poder implementar esto. Sí, para ampliar un poco, en el marco de la iniciativa Chaco Trinacional, apoyado por la Unión Europea en este momento, estamos nosotros trabajando con esos sitios en la zona del Pilcomayo, por sobre todo, pero es un proceso largo en el cual las decisiones se toman precisamente con los mismos productores, los dueños de tierra. Entonces, estamos en ese proceso, esperamos que en algún momento realmente todos esos sitios puedan ser considerados paisaje productivo protegido. Entre otras preguntas, una que creo que va directamente dirigida a María del Carmen, si se tiene previsto trabajar con más productores ganaderos en el Chaco para alcanzar esta certificación. Y la idea es empezar con la gente de Agropil, que fue prácticamente nuestro primer paisaje productivo protegido, sería la zona de Agropil, que como estuvo escribiendo Estefan, y posteriormente ir ampliando también de acuerdo un poco al interés. Por eso tenemos una fuerte campaña de promoción en este momento de este modelo, porque queremos también captar el interés de la gente y captar el interés de los productores, y eso lo vamos a lograr solamente cuando vean la utilidad, digamos, los beneficios que trae la certificación. Entonces, sí, la idea es definitivamente ampliar esto. Inicialmente estamos con la cooperativa Neuland y vamos a ir ampliando a la medida que vaya surgiendo el interés de parte de los productores. Muchas gracias, María del Carmen. Estefan, ¿una implementación de paisaje productivo protegido en zonas ganaderas le daría un valor agregado a los productos? Bueno, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Esa iniciativa, tratar primero de enmarcarnos o ponernos en el margen de la ley, tratar de hacer bien las cosas en lo posible y buscar cumplir el plan de gestión ambiental con todo lo que conlleva, las medidas de mitigación, medidas de monitoreo. Nos hace conocer mejor el terreno, no solamente el mapa con sus categorías y con sus hectáreas. Con eso ya tenemos un conocimiento bastante bueno que no se cuenta en todos esos lugares. Y después también ver cómo esos elementos, las franjas, la reserva, los tajamales, muy importante, interactúan como para ser funcional. Biodiversidad, ayuda a las comunidades, porque de los terrenos de Neuland el ingreso va destinado en cierto porcentaje también a una cooperación vecinal. Entonces, no solamente los socios se benefician de eso, sino también las comunidades aledañas a Neuland. Y toda esta información generada ya puede ser utilizada como para mostrarse un poco, exponernos un poco. Yo creo que nos falta un poquito más de creatividad y de voluntad de poner esto en nuestros productos, exponernos un poquito más, mostrar de que, por ejemplo, ese kilo de carne que ahora mismo la familia está consumiendo, de dónde está proveniendo, qué animales de la fauna silvestre, por ejemplo, conviven con los animales de producción, qué programas se apoya con la compra de esta carne en cuanto a responsabilidad social. Todas esas cosas creemos que sí pueden influir y personalmente desde la unidad de gestión ambiental de Neuland estamos impulsando esa cuestión a la industria también como para poder implementar en algún momento.
Dale, muchas gracias, Estefan. Miguel, más allá de los puntos técnicos, la gente quiere saber qué significó para Ledesma, para la empresa Ledesma, contar con este sello de paisaje productivo protegido. Socialmente, ¿cómo significó eso para la empresa? No, fue un valor que Ledesma integra como un valor patrimonial, de una percepción donde dentro de los proyectos institucionales el ambiente está integrado, por un lado. Ese, desde el punto de vista tanto en lo interno, el Ledesma tiene mucha gente trabajando dentro de la compañía y la gente comienza a tener conocimiento que trabaja en una compañía, que el desempeño ambiental que tiene es sólido y hoy es un valor para quien decide optar por un trabajo. Hay mucha gente que opta en un lugar para trabajar en la medida que esa empresa tenga desempeños ambientales sólidos y confiables. Eso es un valor. El segundo aspecto, que hubo una pregunta respecto si una certificación genera un valor de tipo comercial. Ledesma ha podido acceder a mercados porque gracias a tener una certificación de marca que le garantiza de que tiene cumplimientos que a su vez están establecidos dentro del requerimiento de la certificación, eso le ha permitido acceder a mercados, sobre todo en el tema del papel. O sea, esos son valores ya de tipo comerciales y de percepciones. Yo creo que Ledesma ha ganado mucho, tanto desde el punto de percepción ambiental como de gestión propia y de resultados económicos en la gestión empresaria. Laura. Muchas gracias, Miguel. Sí, un momentito. Voy a hacer una... ¿Quién me habla? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Hola? Sí, sí, ahí. Para Alejandro aquí. Dice, ¿cómo piensa se puede compatibilizar un OTBN prácticamente inamovible en Argentina con el sistema de paisaje productivo protegido? Bueno, sí, está buena la pregunta. Voy a empezar desde el principio y algo mencionó Miguel. Cuando hicimos el ordenamiento territorial de Ledesma, fue el primer ordenamiento territorial que hemos hecho o que se ha hecho con una empresa en la Argentina. Este ordenamiento, las organizaciones ambientales que estaban condicionando un poco o estaban poniendo en duda el desempeño ambiental de Ledesma en su momento, plantearon que ese ordenamiento que estaba haciendo Ledesma les parecía muy bien, pero que sería muy bueno que el contexto de Ledesma también lo haga. Es decir, el contexto de Ledesma es que la propia provincia de Jujuy, que tiene 1.100.000 hectáreas de bosque, también lo haga. Y así fue como la provincia de Jujuy lo hizo, y ese fue el primer ordenamiento a escala provincial, y que fue el inicio conceptual de lo que luego se transformó en la ley de bosques de aplicación sobre 30 millones de hectáreas en Argentina. La paradoja es que este concepto de ley de bosque surge de un ordenamiento predial, y sin embargo la ley, que es una ley importante, que ayuda, pero justamente la falencia importante que tiene la ley es que no tiene una bajada a escala predial establecida. Y en ese sentido, paisaje productivo protegido es la herramienta adecuada para bajar el ordenamiento a escala provincial a la escala del predio. Exactamente. Gracias, Alejandro. Una pregunta para Estefan desde la página, que dice, ¿cuáles serían las especies vegetales que se van a utilizar para la reforestación en Neuland? Cortito, Estefan, por favor. Sí, bueno, en líneas generales se trabaja con la regeneración natural. Como ya dije, la fuerza de cierre vegetativa del Chaco. Y ahí está toda la gama, ¿verdad? Tenemos la niña bonita, es el algarrobo y el carandá. Después todos los arbustos, que después se busca que no se proliferen. Y las especies exóticas, estamos haciendo experiencias con el eucalipto y especialmente con el clon o con el híbrido Granis camadulensis que mejor se comportó acá. Ok, muchas gracias.
Bueno, voy terminando con las preguntas. Todas las preguntas que queden sin responder, vamos a estar pasándoles en la dirección que ¿Ahora? usaron para escribirse. Pero voy a hacer una pregunta que a su punto desde el sector. Hola, hola, Sí. sí, perdón. Se corta, Laura, se corta. Sí, cayó el sistema. Alejandro, no sé si llegaste a escuchar. Decía Daisy Acevedo, rescato su punto sobre escasa comunicación pública desde el sector productivo. ¿Cuáles serían las sugerencias para trabajar la comunicación estratégica con base en la experiencia de apoyo al sector argentino? Bueno, a ver, creo que eso, por lo menos en Argentina, está cambiando. El sector productivo ha entendido que ese espacio que dejó de comunicación es un espacio que paulatinamente tiene que recuperar. Creo que, para hacerlo muy breve, creo que la mejor estrategia en esta comunicación, y que lo mencionó Miguel, es comunicar conjuntamente. Nosotros tenemos muchas experiencias de comunicar junto con Ledesma o con San Miguel, con Citrusville. Creo que es mucho más creíble cuando las empresas comunican conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Eso es algo que tenemos que hacer, y que hacemos en conjunto, y que realmente hemos vivido la fuerza y el impacto que esa comunicación conjunta, que la hemos hecho en cantidad enorme de situaciones, ha tenido. Así que yo diría que la gran lección es: hay que comunicar en forma conjunta y hay que comunicar pensando en el que escucha. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas que nos estuvieron acompañando hoy. Tenemos todavía una serie de preguntas, pero que le vamos a estar pasando a cada uno de los panelistas para que por favor nos las respondan y nosotros se las vamos a reenviar. En honor al tiempo, vamos a ir cerrando esta web. Agradecerle nada más a todos los que han compartido con nosotros hoy sus experiencias también. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguien de entre los panelistas que quieren dar alguna palabra más antes de cerrar. No, solo agradecer. Muchas gracias a todos. Gracias. Exactamente, muchas gracias. Le invitamos a seguir informándose más en nuestras redes también. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto damos por terminado este encuentro. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego. Chao.